En esta lección, utilizaremos la calculadora gráfica gratuita en línea vinculada a continuación para representar gráficamente la función, ajustar la ventana y luego determinar los valores de la función derivada. Se nos da f de x es igual a 1/3 x al cubo menos 4x más 2, y se nos pide encontrar f' de 0, f' de 2 y f' de 3 negativos. Recuerde, el valor de la función derivada es la pendiente de la línea tangente en un valor x dado, que verificaremos una vez que encontremos estos valores de función derivados. Para comenzar, vamos a la calculadora gráfica e ingresamos la función dada. Para esta calculadora, es importante reconocer que encontramos valores de funciones derivadas utilizando la función gráfica de la calculadora, no la ventana de cálculo, a continuación. Vamos a borrar las funciones existentes. E ingrese la función dada, f de x es igual a 1/3 x al cubo. Menos 4x más 2. La tecla de exponente de caracteres del teclado es Shift 6. A continuación, hagamos clic en Plot Graphs. Ajustemos la ventana para que tengamos una mejor vista del gráfico. Podemos hacer esto de varias maneras. Una forma es ajustar la ventana manualmente haciendo clic en la pestaña Ventana y ajustando el máximo y valores mínimos para los ejes X e Y. Sin embargo, otra forma sería alejar o acercar, utilizando los pequeños botones más o menos en la esquina inferior derecha del gráfico. También podemos desplazar el gráfico hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. Vayamos e intente alejarnos haciendo clic en el signo menos. Ahora tenemos una buena vista del gráfico. Vayamos y bajemos el gráfico haciendo clic en el botón arriba. Y ahora tenemos una buena vista de la función. Para calcular los valores de la función derivada. En x es igual a 0, x es igual a 2, x es igual a 3 negativos. Hacemos clic en la pestaña Cálculo, en la esquina superior izquierda. Haga clic en el menú desplegable junto a Modo y seleccione Derivada. A continuación, se nos pide que hagamos clic en la curva. Desde aquí simplemente ingresamos los valores de x donde queremos la derivada. Queremos f' de 0, por lo que dejamos el valor de x en 0. Haga clic en Calcular y el valor de la función derivada en x es igual a 0 es igual a 4 negativos, lo que significa que f' de 0 es igual a 4 negativos. Observe cómo la información también se registra a continuación en la ventana de cálculo. A continuación, desea encontrar f' de 2, por lo que cambiamos el valor de x a 2. Haga clic en Calcular, f' de 2 es igual a 0. Y finalmente, si quieres f' de 3 negativos, cambiamos el valor de x a 3 negativos. Haz clic en Calcular. f' de 3 es igual a 5. Avancemos y registremos estos valores de funciones derivadas, y luego verificaremos que son las pendientes de las líneas tangentes, en los valores de x dados. f' de 0 es igual a negativo 4. f' de 2 es igual a 0, y f' de 3 negativo es igual a 5. Y de nuevo, esto verifica que estos representan las pendientes de las líneas tangentes en los valores de x dados. f' de 0 indica que la pendiente de la línea tangente en x es igual a 0 es igual a 4 negativo. Yendo a la gráfica, aquí está el punto en la función donde x es igual a 0. Si dibujamos la línea tangente, la pendiente de la línea tangente negra es negativa 4. f' de 2 es igual a 0 indica que la pendiente de la línea tangente es 0 cuando x es igual a 2. El punto en el gráfico donde x es igual a 2 es este punto aquí que representa un mínimo relativo. Si dibujamos una línea tangente en ese punto, tenemos una línea horizontal donde la pendiente es igual a 0 y finalmente, f' de 3 negativos es igual a 5 indica que el punto en la gráfica donde x es igual a 3 negativos, que es este punto aquí, la pendiente de la línea tangente es 5. Y si dibujamos la línea tangente, la pendiente es positiva 5. Espero que hayas encontrado esto útil.